Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes y sus familias. Continuando con nuestras enseñanzas de la epístola a los Efesios, hoy con el capítulo 4 de los versículos del 17 al 32, el tema de la enseñanza es una nueva vestimenta. La palabra de Dios dice así: Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo al entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda la sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para comer ávidamente toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, habéis sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos de todo viejo hombre que estaba viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de un nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia, santidad y verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad de la bondad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciéndose con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino que sea buena para la edificación, según sea necesaria para la que es impartida la gracia a los que oyen. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. También bien sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose los unos a los otros, como Dios también ha perdonado a vosotros en Cristo. La idea principal en los versículos del 17 al 32 es la siguiente: los creyentes están llamados a vivir una nueva identidad en Cristo, en un sentido de una vida diferente del mundo y diferente de su pasado precristiano. Hemos oído el dicho: la ropa distingue al hombre. Por supuesto que eso no es cierto físicamente, pero sí lo es espiritualmente. Cuando te consideras cristiano, recibes un nuevo juego de ropa. Usted está vestido en Cristo y esta ropa distingue al hombre o mujer. ¿Cuántos los soldados, los bomberos, los policías, los astronautas se ponen por primera vez sus distintos uniformes? Están asumiendo nuevas responsabilidades correspondientes a su nueva identidad. Lo mismo ocurre en el cristianismo. Cuando nos vestimos de Cristo, recibimos una nueva identidad espiritual y nuevas responsabilidades correspondientes. Tras despojarnos de la vestimenta corrupta del viejo yo, capítulo 4, versículo 22, y revestirnos de una nueva vestimenta, versículo 24, debemos vivir a la luz de nuestra identidad. El Antiguo Testamento utiliza esta metáfora de revestirse en determinadas virtudes esenciales a la de Dios, revistiéndonos de majestad. Job, capítulo 29, versículo 14. Pablo utiliza esta imagen de quitarse y ponerse en varios lugares. De Colosenses dice: puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, se han vestido del nuevo hombre. Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 10. A los romanos: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz, antes bien vestirse del Señor Jesucristo. Romanos 13, versículo 12. A los Gálatas: porque todos los que cayeron bautizados en Cristo han sido revestidos. Gálatas 3:27. Algunas tradiciones primitivas incluso dan al bautismo una prenda diferente después del bautismo. Así que en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 32, se trata de una nueva identidad en Cristo y de que se supone vivir a la luz de ella. En primer párrafo selecciona la doctrinal que explica quiénes somos, de los versículos del 17 al 24. El segundo párrafo es práctico, pues ilustra cómo debemos servir ahora, especialmente en nuestras relaciones con los demás, versículos del 25 al 32.
nuestra nueva identidad de los versículos del 17 al 24. En estos versículos Pablo ofrece otro contraste de antes, pero ahora se les dice a los creyentes que los solía marcar sus vidas del 17 al 19. Luego les recuerda su nueva condición de los versículos del 20 al 24. Por favor, preste atención. No viva como los gentiles, versículos del 17 al 19. Pablo comienza con una exhortación fuerte y urgente. Esto digo, pues afirmando juntamente con el Señor, ya ustedes no anden así como andan también los gentiles, en vanidad de su mente. Versículo 17. Algunas traducciones leen insistir en lugar de testificar. Pablo subraya la importancia de la exhortación, de la que intensifica diciendo en el Señor. Pablo está señalando la fuente de autoridad del Señor Jesús, que consiste en esta intensa exhortación. Es sencilla: no vivan, no caminen como los no cristianos o gentiles. El sustantivo gentil podría usarse en un sentido étnico, versículo 11, pero Pablo también lo usó en un sentido moral, similar como nosotros podríamos usar las palabras pagano. Pablo llama a los cristianos a no vivir como una cultura pagana que nos rodea. Esto nos recuerda la exitosa canción de Johnny Cash, Yo quiero caminar por la línea. Fue su primer éxito en las listas de popularidad. Al parecer la escribió entre bastidores, justo después de casarse. Como la prenda de devoción a su mujer, escribió: desde lo que eres mía, camino por la línea, y admito que estoy hecho muy enamorado de ti. Desde que eres mi esposa, camino por la línea. Algo similar ocurre aquí en Efesios. Desde que los creyentes en Efesios encontraron una nueva relación con Cristo, deben caminar por la línea, deben caminar dignamente en la vocación que les ha sido llamados, versículo 1, para dedicar sus vidas al Salvador. En los versículos del 17 al 19, Pablo nos recuerda a los cristianos en Éfeso y a nosotros que antes de venir a Cristo nuestras mentes, sentimientos y acciones eran sombrías. Dice que vivíamos inútilmente en nuestras mentes, versículo 17. Un escritor dijo con una sola palabra. Pablo describe a la mayoría de los habitantes del imperio greco-romano como aspirando con métodos tontos a una meta sin sentido. ¿Qué descripción a la falta de sentido? Un método tonto para una apertura de una meta tonta. También estamos oscurecidos o entenebrecidos del versículo 18 y entendemos la luz, que estamos a oscuras. En el pecado se traduce un mal funcionamiento de la mente. En cuanto al corazón, Pablo se basa que ha dicho que está sobre el corazón no regenerado. Los incrédulos están excluidos de la vida de Dios a causa de su ignorancia que hay en ellos y la dureza de sus corazones, versículo 18. Están apartados de la vida espiritual y sus corazones son duros. Además dice que se volvieron insensibles, versículo 19. Han sido oportunidades de responder a las buenas noticias, pero se han negado repetidamente. Como resultado de este corazón muerto, endurecido e insensible, Pablo dice que sus vidas están marcadas por la promiscuidad y todo tipo de impureza, como un deseo y nada más, versículo 19. Carecen de una moderación moral que se lleva a la observación sexual, a una perversión total de la forma en que Dios los hizo. Compare este pasaje con Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. En estos textos Pablo también habla de la naturaleza corrupta de la carne y de cómo la idolatría produce la inmoralidad, abandonándonos a nosotros mismos como seres viles. Y aunque algunos puedan parecer menos viles, todos siguen necesitando desesperadamente a Cristo. La buena noticia es que este pasaje es que Dios puede transformar a cualquier tipo de su gracia. Muchas de las iglesias en Éfeso conducían con esta oscura descripción que se convirtieron en nuevas creaciones. El punto claro: como nuevas creaciones en Cristo debemos pensar de manera diferente, responder a la verdad de manera diferente y actuar de manera diferente en la cultura pagana. Dios nos capacita para vivir vidas santas por medio de su Espíritu Santo. Para ser claros, no es que usted nunca debe estar cerca de los no creyentes, sí debe hacerlo,
Pero como lo demostró nuestro Señor Jesús, nuestra meta es estar separados del pecado, pero sí estar aislados de los incrédulos. Viva con una nueva creación. Versículos del 20 al 24. Pablo explica ahora de que no debemos vivir como paganos. Esto en cuanto a los versículos. Los primeros describe la llegada de Cristo con 3 imágenes de una escuela, versículos 20 y 21. El cambio de ropa, versículos 22 al 24, una nueva creación. Recuerde su educación centrada en Cristo, versículos 20 y 21. Pablo dice, pero no es así como aprendiste sobre el Mesías, suponiendo que oíste hablar de él y fuiste enseñados por él, porque la verdad está en Jesús, está educando, no en una educación formal, sino en una educación transformadora. El primero que hay que destacar de esta educación es que Cristo es el sujeto y la enseñanza que Pablo dice que ha aprendido de Cristo, versículo 20. Esta es una frase inusual y asombrosa. El cristianismo consiste en conocer a una persona viva, Jesucristo. Se dice, la frase conocer a una persona no aparece en ninguna otra parte de la Biblia hasta la fecha. Solo se ha rastreado alguna otra parte de los documentos en griego. Pablo utiliza un lenguaje relacional. Como lo que uno se convierte en cristiano no se limita a aprender las enseñanzas de Jesús desarrollado con una relación en él. Pablo dice, suponiendo que hayan oído hablar de él, versículo 21, hayan sido dichos por esto. Desde que Pablo estuvo en Éfeso sabían que abundaban las falsas enseñanzas, así que Pablo pasó y señala la necesidad de oír y hablar del verdadero Jesús, quien seguramente han oído hablar de Cristo y han llegado a conocerlo. Entonces ustedes lo han hecho, han llegado a conocer a Jesucristo. Si no es así, no puedo vivir de esta manera. Conoce cuál es la conversión de Cristo. En el cristianismo no se trata de cumplir con las reglas morales, de asistir a un evento religioso, de tener sentimientos cálidos de un evento religioso, de simplemente creer en un Dios, de hacer cosas buenas o de conocer hechos sobre Cristo. Se trata de conocer a Cristo Jesús, y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Me enteraré de una niña que estaba vacunándose contra la gripe y a la enfermera le preguntó, ¿en el brazo de quieres, cariño? La niña le dijo, en el brazo de mi mamá. Pues bien, mamá no puede recibir tu vacuna porque tú crees que tienes que ponerte por ti para tu propia salud. Conoces a Cristo personalmente. Debemos notar que Cristo mismo es el Maestro. Pablo dice lo que oyeron en el versículo 21, pero hay proporción sobre en él, literalmente oyeron en él. Se dice, al igual que con esta expresión, la implicación de que Cristo está vivo y en lo cual uno oye la predicación del Evangelio, como Pablo supone que han hecho los lectores, se pone en contacto con una persona viva. Ha oído su voz, pero hay más. Cristo es el contexto de la enseñanza. Pablo dice que han sido enseñados en él, versículo 21. Pablo probablemente se refiere a la instrucción continua que ocurre después de que uno se convierte en el cristianismo. Sin embargo, es más que una instrucción ética, porque fuimos enseñados en él, es decir, la enseñanza ha tenido lugar a la esfera de Cristo vivo. Cristo es la escuela, por ponerlo así. Todas las instrucciones éticas deben entenderse a la luz de nuestra unión con Cristo. Finalmente vemos que Cristo es la verdad, el resultado de la enseñanza que se centra en Cristo, que viene de Cristo y que está en el contexto de nuestra unión con Cristo, que usted que puede estar seguro que está caminando en la verdad, porque la verdad está en Jesús, versículo 21. Venir a Cristo y aprender de Él es venir a aprender la verdad. Anteriormente Pablo llamó al Evangelio el mensaje de la verdad, pero es otra forma de decir que viene a Jesús, porque la verdad no es solo un conjunto de proporciones. La verdad tiene uñas, manos marcadas, que Jesús dijo que Él es la verdad. Juan 14:6. Aunque Pablo se refiere a menudo a Jesucristo o a Cristo Jesús, al Señor Jesús, al Mesías Jesús, en el capítulo 4, versículo 21, encontramos una única mención del nombre Jesús en Efesios. Parece deliberado, pero Pablo está hablando de la persona histórica Jesús. Vivió, murió, resucitó en la historia de la humanidad. Encuéntralo y encontrará la verdad. Encuéntralo y encontrará la vida eterna. A continuación, el apóstol utiliza 3 definitivos: despojarse, renovarse, vestirse.
hay que entender la discusión sobre cómo debemos tomar estos infinitivos. Debemos tomarlos como imperativos o como una descripción que ha ocurrido en la conversión. En el contexto en Colosenses 3, del 8 al 10, nos ayuda para poder entender. La palabra de Dios dice así: pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre de sus malos hábitos y se han vestido de un nuevo hombre, el cual va renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. El mandato de despojarse de los pecados particulares en Colosenses 3, versículos 8 y 9 se basa en el hecho que el viejo hombre ya ha sido eliminado en el nuevo y ya ha sido revestido. Colosenses 3, versículos 9 y 10. En Colosenses los verbos son partícipes o aristos que indican lo que los colosenses que hicieron en el momento de su conversión. En otras palabras, puesto que nos hemos despojado de lo viejo y hemos revestido de lo nuevo, debemos despojarnos del pecado de forma práctica, diaria y continua. Debemos vivir en formas diferentes ya que somos personas nuevas. Se resume de la siguiente manera: porque ya hemos despojado nuestra vieja naturaleza de este acto decisivo del arrepentimiento llamado la conversión, que lógicamente se nos puede ordenar que dejemos todas las prácticas que nos pertenecen de esta vida vieja y rechazada. En el versículo 22, lo viejo ya se refiere a todo lo que una vez fuimos, descrito en los versículos del 17 al 19. Estamos corrompidos de los deseos engañosos, versículo 22. Recuerde que ya nos lleva la prenda en el versículo 24. El nuevo hombre se refiere a nuestra nueva identidad en Cristo. Pablo dice que se vistan del nuevo hombre, el cual le da la semejanza a Dios, ha sido creado en la justicia, santidad y verdad. Versículo 24, el lenguaje se hace eco en Génesis 1:26, y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios hizo a la humanidad a su imagen, pero el pecado entró al mundo a la caída. Ahora, por medio de Cristo somos recreados a su imagen. Cuando nos vestimos de Cristo, nos vestimos de una nueva persona. Después de pasar unos 35 días en Ucrania para intentar adoptar a nuestras 4 hijas, mi mujer y yo fuimos por motivos de permiso para volver a casa con ellos. Todo el trabajo legal estaba hecho. Estábamos ansiosos por mostrarles nuestro amor de muchas maneras, incluyendo la limpieza, la entrega, la ropa que era nueva, llevándoles la misma ropa maloliente o los mismos zapatos gastados todos los días desde que llegamos. Cuando les dijeron el permiso para salir, les llevamos ropa nueva y se les llevó a los mayores y se les entregó lo que se les tenía que entregar. Las niñas nos vieron y llevaron a la casa y preguntaron: ¿qué es esto? Esto es donde ustedes van a vivir por siempre. Sus rostros se iluminaron cuando se vieron con todo nuevo. Y fue algo muy hermoso poder ver esa esperanza en sus rostros. Su manera de pensar cambió, su manera de vivir cambió radicalmente, mirando todo lo que ya se hizo nuevo. Eso es lo que se puede llegar a lograr con esta imagen del Evangelio: quitar todo lo viejo y dar todo lo nuevo. Recuerde que es una nueva creación, versículos 23 y 24. Pablo también dice que lo nuevo ya no es una vida de renovación. Están siendo renovados en espíritu de vuestras mentes. En Colosenses, Pablo dice que se han vestido un nuevo hombre, el cual se ha removido hacia lo verdadero, el conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Colosenses 3:10, sean renovados, están a tiempo presente como lo que se corrompe. Efesios 4:22. El tiempo presente indica que esta renovación es un proceso continuo que Dios realiza en nosotros. Necesitamos una renovación continua en nuestras mentes. Necesitamos que se nos recuerde constantemente nuestra nueva identidad. Dios nos creó, pero el pecado nos separó en Él. Por medio de Jesús podemos ser nuevas creaciones, reflejando la gloria de Dios al vivir vidas sentadas y justas como portadores de su imagen redimida. En la práctica, el principal miedo de la transformación continua en nuestras vidas es la palabra del Espíritu. Dios hace esta obra en nosotros, pero nosotros también podemos tener la responsabilidad de poner nuestra mente en lo que está de arriba. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3.
Pablo dice a los creyentes de Roma, transfórmense mediante la renovación de su mente, Romanos 12:2. Debemos prestar atención a nuestras mentes para creer en la piedad, 2 Corintios 3:18. Debemos renovar, lavar y limpiarnos por medio de la palabra de Dios y meditar lo que es bueno, correcto y verdadero para vivir una vida nueva. Hemos llegado a conocer a Cristo. Somos nuevas creaciones, tenemos mentes que están siendo renovadas. Debido a este cambio tenemos la capacidad de vivir esta identidad diaria. En los versículos del 17 al 24 son absolutamente esenciales que nos indican en dónde viene el poder del cambio. Viene de Dios. Necesitamos corazones nuevos, necesitamos nuevos deseos, necesitamos nuevas mentes, un nuevo poder. Eso es lo que tiene que ver en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vivir nuestra vida en una nueva identidad? Versículos del 25 al 32. Este nuevo estilo de vida impacta reemplazar los hábitos pecaminosos por hábitos juntos y santos. Podría escribir un libro sobre cada uno de los versículos, pero creo que eso no captaría el espíritu del texto, aunque Pablo parece haber tenido razones contextuales para destacar estas acciones particulares. No debemos tomar esto como una lista exhaustiva de ejemplos sobre cómo vivir en nuestra nueva identidad. Se trata de comportamientos de que todos debemos procurar seguir, pero no son los únicos que deben marcar nuestra vida. Antes de esto debemos nosotros examinar estos comportamientos. Consideremos algunas observaciones importantes y generales. En primer lugar, estas exhortaciones prácticas son relacionales. Nuestra nueva unión con Cristo debe cambiar nuestra forma de vivir en comunidad. Nuestro pecado afecta negativamente a los demás de nuestra rectitud bendecirá positivamente a los demás. En segundo lugar, mire cómo el primero se dedica a la acción negativa y luego la acción positiva. Eso es importante. Entienda esto, la santidad no es solo decir no al pecado, también es decir sí a Dios. No solo debemos tirar nuestra ropa sucia en el cesto, también debemos ponernos el traje nuevo. En tercer lugar, observe cómo se da una razón teológica de lo que debemos despojarnos de estos vicios pecaminosos y ponernos en estas acciones cristianas. Por ejemplo, Pablo no dice simplemente, por lo tanto, dejando a un lado la falsedad, no relaciona la doctrina de la iglesia porque son miembros de los unos de los otros, versículo 25, de lo que se tiene la exhortación, enójese pero no pequen, versículo 26, lo relaciona con la creencia en el diablo, versículo 27, ordena a la iglesia que no se vuelvan a robar y continúa la idea hablando del trabajo honesto, la administración y el cuidado de los pobres, versículo 28. Al hablar de las palabras malsanas, la relación en el agravio del Espíritu Santo, versículos del 29 y 30, en cuanto al perdón nos lleva a la cruz y al sorprendente perdón de Dios, versículos 31 y 32, lo ve. Nuestra práctica y nuestra teología están unidas y los cristianos no solo deben vivir de forma diferente a los creyentes, sino que también deben vivir conforme a la diferencia por razones diferentes. Creemos en Cristo y el pecado del diablo, en el Espíritu y en la Iglesia y en la muerte de Cristo en la cruz. Estas verdades deben afectar la forma en la que vivimos. Ahora consideremos cada una de estas exhortaciones específicamente, versículo 25. Este imperativo, la cita de Zacarías, dígase la verdad a los unos a los otros, Zacarías 8:16. Pablo no solo porta aquí el deseo del profeta del Antiguo Testamento, sino añade, porque somos miembros los unos de los otros, Efesios 4:25. Sus palabras afectan en gran medida todo lo que es el cuerpo. Si mi ojo dice a mi mano que hierre y no está caliente, y mi mano lo toca, me quemaré. Como están unidos en las palabras falsas, dañan a todo el cuerpo. La falsedad ahoga la unidad y la verdad fortalece a la unidad. Pablo ha hecho hincapié en la verdad en el capítulo 15, 21, en los versículos 15, 21 y 24. El pueblo de Dios debe ser que siempre diga la verdad, así como Dios desea que Jerusalén fuera una ciudad de verdadera anhela la iglesia de sí mismo. La palabra traducida, la falsedad, singular, se entiende en el sentido de mentir. También puede conllevar la idea de la idolatría, cambiar la verdad de Dios por las mentiras, Romanos 1:25. Aprendamos de la escritura de Dios que odia la mentira, Proverbios 6, 16, 17, y que Satanás es un mentiroso. Cuando le dices la verdad, estás mintiendo a Dios. Cuando mientes, estás imitando a Satanás.
Sustituya el enojo injusto por el enojo justo, versículos 26 y 27. En el contexto del Salmo 4:4, las Escrituras permiten un tipo particular de ira, lo que podemos llamar justa indignación, a que se permanece esta justa indignación. Alguien dijo, en cuanto te enfadas pero no maldices. No es exactamente así. La justa indignación es una ira santa contra el pecado. Tenemos que sentir la ira como cristianos. Si somos indiferentes a la injusticia, el mal prevalecerá. No fomentes la propagación del mal diciendo la indiferencia. Debemos odiar el pecado como Dios odia el pecado. David escribió, profunda indignación se apoderó de mí a causa de los impíos que abandonaron tu ley. Salmo 119, versículo 53. Jesús expresó su justicia, su indignación cuando volteó las mesas del templo. Más tarde, en la respuesta a la pregunta del líder religioso sobre sanar a los enfermos en el día de reposo, Marcos dice que Jesús miraba con enojo a los que le rodeaban y se entristeció con dureza en sus corazones. Marcos 3, versículo 5, mostró una ira mezclada de dolor. Nosotros también deberíamos estar apenados y enojados por el pecado. En el versículo 31 se menciona la ira justa. Esta ira autodefensiva está fuera de control, lleva al asesinato, a los celos, a la envidia, a una serie de otros pecados. Para asegurar lo que es nuestra ira es santa, Pablo nos da 3 recordatorios del primer requisito, no pecar, versículo 26. Por lo tanto, Pablo no está dando permiso para lanzar un ataque y buscar venganza y deshonrar el nombre de Dios en público. A continuación, Pablo dice, no se ponga el sol en su enojo. Esto significa que los esquiales del Polo Norte pueden estar enojados y guardar rencor durante 6 meses mientras el sol esté arriba. Pablo está diciendo que no dejes que continúe ese enojo. Resuélvelo rápidamente. Incluso un buen enojo puede llevar a problemas como la amargura. Así el tiempo pasa y es muy largo. La única indicación a este respecto es que no den oportunidad al diablo. Se dice que donde hay la calma no hay conflicto, no es resultado o se acostará con el diablo. Busque el perdón y la reconciliación rápidamente. Satanás le encantaría utilizar su ira como una oportunidad para hacerle violento y decisivo. Sustituye el robo del trabajo y la dominación, versículo 28. Los historiadores nos dicen que robar era típico en el primer siglo. En Asia Menor, Pablo dice que la iglesia que se libere de estas normas sociales. Además, robar violenta al 8º mandamiento. Es posible que Pablo esté pensando en los jornales, en los comerciantes especializados cuyo trabajo era estacional. Cuando se quedaban sin trabajo y sin ayuda, estos trabajadores habrían tenido la tentación de robar para sobrevivir. Aunque este pecado puede haber fomentado parte de sus vidas antes de convertirse al cristianismo, Pablo recuerda que ahora no tienen caída y tampoco tienen por qué hacerlo. Robar ya no es noble. Pablo dice entonces, sino más bien que trabaje, haciendo que sus manos lo que es bueno, a fin que tengan que compartir lo que se tengan de necesidad. Observe algunas aplicaciones de esta declaración. Pablo recuerda a los creyentes la necesidad del trabajo honesto. Hemos sido creados para trabajar. El trabajo es un regalo de Dios. Jesús trabajó honestamente durante años como carpintero y albañil. Pablo trabajó durante todo su ministerio para no ser una carga para la iglesia. Hechos 18, versículo 3. El trabajo era muy valorado en el Antiguo Testamento, Éxodo 29. Además, Pablo dice que no solo debemos ver la bondad del trabajo, sino también recordar la necesidad de trabajar. Insiste, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 del 10 al 12. El escritor de Proverbios dice, el que labra su tierra se saciará de pan, pero que sigue el propósito vano se llenará de pobreza. Proverbios 28, 19. Si quiere comida, trabaje. Los cristianos deben ayudarse mutuamente y encontrar su trabajo honesto cuando un hermano está necesitado. El apóstol también nos dice que debemos trabajar para compartir lo que cualquiera tenga necesidad, versículo 28. Pablo les dice a los cristianos en Roma, contribuyendo a las necesidades de los santos, Romanos 12, 13. Me gusta la forma que John Wesley se expresó. Trabaje con todo lo que pueda,
Gane todo lo que pueda y luego dé todo lo que usted pueda. John Piper nos dice que hay realmente 3 tipos con respecto al trabajo. Puede robar para obtener, puede trabajar para obtener y usted mismo, o puede trabajar para obtenerse con el fin de dar. Pablo obviamente está recomendando la tercera opción. Aquí en el Nuevo Testamento reconoce que Jesús se convirtió en un dador radical de Zaqueo. Notablemente la historia de la gracia de la vida. Toda la vida se dedicó a quitarle a los demás, pero se convirtió en un dador porque conoció a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 19 del 1 al 10. Subraye y sustituya la charla corrupta por una charla edificante, versículos del 29 al 30. Pablo dice que los cristianos que se despidan de las conversaciones podridas, putrefactas e inmundas, se dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino lo que sea bueno para edificación, según la necesidad del momento, para que sea impartida de la gracia a la que escucha la palabra sucio o corrupto. Se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la fruta podrida. Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18, del pecado podrido. Ambas son imágenes apropiadas que hablan de la pecaminosidad. La charla corrupta no te alimenta, te enferma, y la charla compuesta viene de un corazón corrupto. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a la mentira, al lenguaje abusivo y a las referencias vulgares, en las palabras viciosas o descargables, en los chismes y en las calumnias. Jesús dijo, en el día final daremos cuenta de toda palabra vana, Mateo 12:36. Agustín dijo que en el cartel de la pared de su comedor, quien hable mal de un hombre o de una mujer, asústese, no es bienvenido a esta mesa. En lugar de una charla corrupta, Pablo dice que necesitamos una charla bien edificada, Proverbios 25:11. Hablar con palabras constructivas que sean útiles y edifican a los demás, hablar con palabras alentadoras que den gracia a los oyentes. La vida cristiana implica un estímulo constante a los demás. Si tu disposición es cínica, crítica, no hay calidez, no serás un buen líder en un trabajo, en tu familia, o en tu iglesia, en un grupo pequeño o grande. Podemos pecar de 2 maneras, por el elogio idolátrico de la alabanza a los hombres o de no elogiar en lo encomiable. Continúa diciendo, generalmente es más fácil practicar la afirmación de los principios de una relación y puede ser más difícil después. Esto es probablemente cierto en un matrimonio o en una iglesia. Pablo añade, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, versículo 30. Esta advertencia está relacionada con el versículo 29. Aunque todos los pecados mencionados en esta sección entristecen al Espíritu Santo, el Espíritu no se le puede mentir, ofender, deshonrar y desobedecer. Cualquier cosa inconsistente con la naturaleza del Espíritu lo contrista. Los pecados, la lengua, lo conducen y lo retiran influencias del Espíritu. En cambio, los cristianos deben ser sensibles a aquel que los selló para el día de la redención. Versículo 30. Hágase esta pregunta: ¿lo que yo voy a decir le agrada al Espíritu o lo entristecerá? Sustituye la amargura, la ira, la bondad y el perdón, versículos 31 y 32. Pablo dice que debemos dejar de lado las actitudes de resentimiento, de amargura, de ira encontrada con arrebatos de indignación, la ira, los gritos en público, el lenguaje absurdo o la calumnia, la hostilidad, la malicia, y en segundo lugar vestirnos de bondad y de perdón. Hay quienes pueden estar en estas virtudes que se pongan esta vestimenta todos los días. La iglesia practica esto. Deberíamos ser un pueblo conocido por la bondad y el perdón, basados en la profundidad de la bondad y el perdón de Dios que nos ha mostrado, en la bondad de Dios que se llevó y nos llevó a nosotros a entender que es el arrepentimiento, Romanos 2:4. Pablo nos dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Tito, capítulo 3, versículo 3, 4 y 5. El salmista dice, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en su misericordia. Salmo 145:8. Jesús, el Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer en ti? No hay perdón para los que sean temidos. Salmo 130, versículos 3 y 4. Dios es bondadoso y perdonador y nosotros debemos imitarlo. Lo vemos en todas las Escrituras. En Efesios, Pablo nos ofrece lo que es uno de los versículos más poderosos del perdón, así como también los ha perdonado en Cristo.
versículo 4, versículo 32. La implicación es obvia, Jesús puede perdonarnos, entonces no hay nada que se pueda perder o perdonar a otra persona. Debemos saber las consecuencias de las acciones, claro, debemos obedecer y perdonar a las personas. Jesús nos enseñó a pensar en cómo perdonar nuestra deuda infinitas y ser rápidos para perdonar a los demás cuando pecan con nosotros. Mateo 6:12. No perdonar es no entender ni apresar correctamente el perdón de nuestro Señor Jesús. Piensa en la bondad, en el amor, en el perdón diario. Esto es lo que cambiaría en lo que pensamos de Él. Entonces, ¿de qué se viste usted hoy? ¿Ha llegado a conocer a Cristo? ¿Está vestido de su justicia? Si es así, viva su nueva identidad como una nueva relación en Cristo para que Él viva y se gloríe en la paz que solo Dios puede dar. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios lo permite, estaremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.